A principios de esta semana, gran parte de la opinión pública mundial quedó conmocionada tras conocerse el accidente nuclear que tuvo lugar en Chernóbil, en la Unión Soviética, el viernes de la semana pasada. Hasta el momento, las autoridades soviéticas solo reconocen 2 muertos y 197 heridos. La prensa norteamericana calcula que las víctimas pueden ser varios centenares. Sin embargo, un grupo de científicos, también norteamericanos, ya han rectificado sus primeras impresiones y se acercan más a la versión soviética. En 1986 aconteció el incidente de Chernóbil, en el que en una central nuclear del norte de Ucrania acontecieron 2 explosiones derivadas de desequilibrios en uno de los reactores, generando con ello uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que en México no solo ocurrió un desastre radioactivo, sino 2? Inclusive uno relacionado a la radiación térmica. Y sí, 2 de estos desastres acontecieron antes de lo acontecido en Chernóbil. Además, si te digo que YouTube me está dando tremendo shadowban por hablar de niños a los que se le cae la cara por tomar leche radioactiva, ¿me creerías? Si es así, no te olvides de suscribirte y comentar tu opinión al terminar de ver el video. El primer desastre radioactivo es el conocido popularmente como Cobalto 60 y tendría su inicio en 1977. Cuando en las instalaciones del Centro Médico de Especialidades, un hospital privado de Chihuahua, se compraron un aparato de radioterapia con una fuente de cobalto 60. Estos artefactos servían más que nada para el tratamiento de infecciones como el cáncer, y su uso del cobalto 60 debería ser seguro siempre y cuando se compre de manera lícita. Como el hospital estaba operado por gente que además de corrupta era tonta, comprarían la máquina sin tener al personal calificado para usarlo, por lo que lo guardarían por 6 años hasta que decidieran regalarlo o venderlo. Al haberse pasado por aduanas de manera ilícita, el producto no tenía los papeles que permitiera al comprador venderlo a otro hospital, así que haría lo más descabellado posible, mandar a desarmarlo para venderlo como si de fierro viejo se tratase. Ahora, si esto último te parece surreal, déjame decirte que el encargo de desarmar una máquina que manejaba una fuente de radiación dentro de un hospital fue otorgada ni más ni menos que 2 chalanes randoms a los que el jefe de mantenimiento del hospital se ordenó encargarse. Acá hay otra versión que dice que el jefe de mantenimiento era amigo de uno de ellos. Básicamente vio una maquinota en el almacén del hospital y decidió regalársela para que la vendieran sin decirle a nadie. Aunque más tarde a este tipo se le hizo firmar declarando que la robó sin ayuda de nadie. Sea como haya sido, Vicente Sotelo y su compadre, ignorantes de lo que manejaban y seguramente viéndola como una lavadora grandota, comenzaron a meterle destornillador por donde podían para transportarla con más facilidad a su camioneta. Mientras Vicente transportaba el cabezal de la máquina, su cuerpo fue irradiado con las que serían unas 20 radiografías de golpe, generándole primero quemaduras y posteriormente vómito, náuseas y diarrea. Aunado a esto, cometería un error garrafal: perforar el cilindro de cobalto 60, esparciendo de camino a la chatarrera rastros radioactivos de la sustancia. Una vez llegaran al depósito llamado Yonke Fénix, venderían la máquina por la cantidad de 1,500 pesos, el precio que sin saberlo habrían de cobrar por no solo sus vidas, sino las de más de 5,000 personas. La camioneta donde transportaron el cobalto 60, en el proceso esparciéndolo por la carretera, también quedaría contaminada, provocándole que quedara inutilizable al poco tiempo. A su vez, la máquina fue movida en el Yonke Fénix a través de un imán, indirectamente salvando la vida a los trabajadores al no tener que tocarla con sus manos. Posterior a fundirse con una amplia variedad de metales, los cerca de 6,500 kilos de varillas y 30,000 bases para mesas fueron vendidas, iniciando una exportación de materiales altamente nocivos para la salud a no solo distintos estados de México, sino de otros países. Un año más tarde, en 1984, por fin un laboratorio en Estados Unidos detectaría por accidente altos niveles de radioactividad en un camión de varillas que pasaba por el lugar. Tras denunciar el hecho, sería una investigación y se prohibiría seguir exportando varillas de esta empresa a Estados Unidos, posteriormente avisándole a México lo ocurrido y deparándole el cierre del Yonke Fénix. Acá hay 2 versiones de qué pasó con la camioneta de Vicente. La primera es que se quedó en su casa descompuesta hasta que la policía lo encontró, mientras que la otra es que eventualmente la abandonó cerca de un salón de baile. Sin importar dónde estaba, esta camioneta, al haber transportado el material en su estado base, tenía una de las mayores cargas radioactivas, y al ser una aparente camioneta abandonada, no era raro que los niños del lugar se acercaran a jugar en él o que las personas se acercaran para sentarse allí. ¿Cómo sufrimos con esa cosa? ¿Por qué?
Pues porque nos llevaban cada rato a sacarnos sangre. Pero aparte, ¿tenían ustedes miedo de que...? Pues que nos diera esa enfermedad, teníamos mucho miedo. Según contó esta señora, que solía sentarse cerca de la camioneta, en una ocasión recogió plantas para prepararle un té a su marido, pero al detectar un fuerte olor en ellas decidió no hacerlo. Tras un escaneo se supo que la camioneta emanaba 1000 roentgenios. Una vez el automóvil hubiese sido retirado a una zona despoblada, se comenzó la cansada y agobiante tarea de buscar todo rastro de material contaminado en las ciudades, y se sospecha que al no existir suficientes expertos en el tema, se llegaron a mandar personas que no solo no contaban con los recursos necesarios, sino que además no estaban capacitadas. Solo hablando de México, se hallaron cerca de 20,000 kilos de material radioactivo entre varillas y construcciones, de las que solo 814 fueron demolidas por, entre comillas, estar a niveles seguros de radiación. Se estima que de las 1000 toneladas de varillas exportadas a Estados Unidos, se lograron recuperar el 90%. Una cifra extremadamente alentadora, pero que nos hacen pensar si realmente están siendo sinceros en cuanto a las métricas. Pues en México los números de recuperación fueron mucho menores y de manera sumamente deficiente, y viendo la indignación pública, la solución del gobierno fue engañar a la gente mezclando varillas normales sin radiación para enterrarlas junto con las que sí estaban irradiadas, haciendo como que la búsqueda de los materiales estuviese teniendo éxito. A su vez, en vez de reparar los gastos a los empresarios que adquirieron los materiales infestados, les ordenaron que en caso de notar que poseen estos materiales, los enterraran ellos mismos con palas en el terreno de donde estuvieran. Para esta tarea no se les proporcionó un atuendo de seguridad ni obviamente las palas, por lo que enojados los trabajadores fueron a quejarse con el gobierno, a lo que este solamente les hizo análisis de laboratorios para asegurarles de que estaban sanos, los cuales obviamente no dejaron ver al público. En cuanto a dónde enterró los monumentales desechos al gobierno de México, alternaron entre aparentes zonas desérticas a las que llamaron cementerios o en un determinado caso la piedrera, lugares donde primero pusieron las varillas en bolsas negras de plástico, luego hicieron un agujero de pocos metros de profundidad, le echaron cemento, escoria, plasta y volvieron a ponerle tierra encima, derivando en que contaminaran el agua de Ciudad Juárez y lugares aledaños. Mira, aquí hay un nopalito que puede ser producto de la radiación y está un poco raro. Y fíjense, no sé si se alcanza a ver esos montones de tierra. Ahí es donde están todos los desechos del yunque fénix. Todos esos montones que parecen como si fueran pilas de arena son los desechos nucleares de aquel accidente. Y fíjense, tenemos este cerco, también hay otro cerco rodeando el cementerio. Inclusive hay unas trincheras, hay como unos surcos donde rodean el cementerio. Todos esos montones de tierra hay desechos nucleares. Y fíjense, está rodeado también con postes de cemento y alambre de púas todo el cementerio. Pero si crees que esto es indignante, según un reportaje del Universal, 110,000 kilos de material radioactivo se abandonaron en una sierra al aire libre de entre 1985 a 1998, cuando fueron trasladados a Samalayuca, donde sí se enterraron pero se dejaron sin protección, como por ejemplo podría ser una valla, aunque hey, al menos dejaron un letrerito. Según los estudios oficiales, solo 4,000 personas fueron afectadas por el desastre del cobalto 60. Sin embargo, debido a la gigantesca cantidad de toneladas de material, esta cifra es simplemente absurda, siendo una evidencia más de la deficiente participación del gobierno a la hora de hacer su trabajo protegiendo a la población, acabando con que este es el mayor desastre radioactivo del continente americano. En la actualidad, el local donde alguna vez se fundió este metal contaminado bajo el nombre del yunque fénix es operada por una empresa de acero llamada Kalish Acero, y el gerente asegura que no se le informó de lo sucedido allí, pues no poseen protecciones especiales contra la radioactividad. También se sabe que hay personas que van a los cementerios y a la piedrera a excavar en busca de metales que venden o usan para construir sus propias casas. Antes del amanecer, una potente explosión despertó a decenas de familias en San Juanico. Era la madrugada del lunes 19 de noviembre de 1984. Una ola de fuego proveniente de la tierra se levantó a casi 2,000 metros de altura. Eran las instalaciones de gas, ubicadas en San Juan Ixhuatepec. Habían registrado una fuga que detonó en una lluvia de fuego. El siguiente caso de radioactividad en México tiene como protagonista a un pueblo proveniente de Ixhuaxtepec, una comunidad que parece estar acostumbrada a la tragedia,
pues tras asentarse en dicho lugar en la conquista española, Hacienda les quitó sus tierras, solo logrando recuperarlas una vez acontecía la revolución y haciéndose llamar San Juanico. Más tarde, en 1959, Pemex llegó al lugar poniendo distintas plantas en zonas cercanas a las casas hechas de madera y cartón de los pobladores, que solían quejarse de oler gas constantemente. Y es así que llegamos a 1984, cuando a las 5:30 de la mañana, una de las tuberías que movilizaba gas desde 3 refinerías distintas se rompiera, generando una fuga que duró alrededor de 10 minutos. Para ese momento, una nube altamente inflamable, más de 2000 metros, ya se había posicionado en el cielo, iniciando las llamas por algún pobre ignorante trabajador de la planta y desatando un hongo de fuego. Recuerdo que mi mamá me movió, me despertó, así de una manera muy brusca. Abrí los ojos y cuando vi oscuridad, pero vi como si un sol muy radiante y mucho ruido en la calle. Recuerdo, eso es lo que recuerdo, lo primero que vi. Mucha luz, muy radiante y mucho ruido de gente gritando. En una primera instancia, 10 casas aledañas a la planta fueron las afectadas por el incendio, pero el problema real no fue este, sino que durante la siguiente hora se registrarían 10 explosiones más con la misma o inclusive mayor potencia. Yo no sabía qué era, yo dije, explotó el tanque de gas, a lo mejor es un terremoto, o sea, eso me causó muchísima angustia, pero enseguida hubo otra explosión muy fuerte. Y pues yo al no saber qué estaba pasando, agarré al niño y me salí. Pero me salí, pues ahora sí que no sabía ni para dónde iba. Todo esto desencadenó una escena apocalíptica para los pobladores, que no solo debían enfrentarse a las explosiones, sino a que les llovieran trozos de metal flameante del cielo, así como que sus propios tanques de gas explotaran en sus casas hechas de madera y cartón. Las esferas tronaron, como era gas licuado de petróleo, pues es líquido. Subió y a la hora de caer la lluvia venía en fuego. Aquí cayó una que les llaman salchichas. Una salchicha 20 metros de largo y caer sobre una casa. Y cuando a veces que paso por ahí, pues recuerdo, digo, esa familia ya no, pues se acabó, ¿no? La radiación térmica era tan descomunal que las explosiones tuvieron un efecto parecido al de las bombas, llevando a que de las personas que perdieran la vida de la explosión, solo el 2% pudiesen ser reconocidas. Bomberos de otros pueblos fueron, pero ni ellos ni las ambulancias se daban abasto, por lo que los demás pobladores que tenían casas de concreto volvieron sus hogares en centros para recibir a los heridos. Había una zona en donde pues, estaban los más quemados. Y allí de repente ya sacaron un muerto de los quemados. Ya sacaron 2 y así llegaba gente que me decía, ya se murieron tantos, ¿no? Gente que yo tampoco conocía. Mucha gente en la calle quemada, lisiada, sin piernas, no tenían manos, tenían tenazas. Yo tuve compañeros en la primaria y es difícil, si para uno es difícil convivir con ellos, ellos cómo se sentían, ¿verdad? Completamente quemados. Los microbuses, por otro lado, se ofrecieron a llevar lejos a los pobladores que pudieran sin cobrarles. De igual modo, en la estación los comerciantes les regalaron comida y agua. En total, fueron encontradas al menos 503 personas sin vida, 2000 heridas y 149 casas destruidas. Pero, ¿quieres saber qué es lo peor? Que aún después de todo lo ocurrido, siguieron registrándose desastres en esta comunidad, como otra explosión e incendio en una nueva planta de Pemex en 1999, u otras en 1996 en un par de depósitos ubicados a 1 kilómetro de la antigua planta donde ocurrieron las 10 explosiones. Lo otro que me sorprendió fue niños recién nacidos, o sea, no sé, recién nacidos, meses, totalmente quemados, una familia abrazada en una cama, al pie de la cama, abrazados, carbonizados todos. Eso es lo que más me sorprendió. Sigo llorando, esas heridas de mi hijo, no las he podido sanar.
Sanaron las mías, pero las de él no. Ahí están. Sangran a cada rato. Por mucho tiempo yo dejé de llorar. Es la primera vez, hoy es la primera vez, después de tantos años, que yo he podido llorar. Finalmente llegamos a lo que muchos estaban esperando, la leche radioactiva. Para 1986 el accidente de Chernobyl ya había acontecido, pero para el mexicano promedio solo se trataba de una nota más en el periódico. Interesante sí, pero que no debería afectarlos a ellos, o eso creían. Verás, todo esto se origina en Irlanda, que fue uno de los países afectados directamente por lo sucedido en Chernobyl, siendo que una nube radioactiva contaminó tierras y animales, incluyendo vacas destinadas a producir leche para exportar. Los dos protagonistas de esta historia son la Irish Dairy Board, o por sus siglas IDB, y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocida como CONASUPO. En un principio la IDB, sabiendo que tenía un cargamento gigante de leche en polvo contaminada, decidió hacer lo más estúpido posible, venderla. Primero probaron tratando de verle la cara de tonto a Brasil, quienes entendieron la tranza que querían hacerles y los mandaron a buscar el fin del arco iris. Luego, por supuesto, pensaron en algún país al que le valiera cohete su población, llegando así a México. Aunque el embajador de Brasil y la OMS le advirtieron al presidente Miguel de la Madrid, al secretario de Salud y al director de la CONASUPO que esa leche estaba contaminada, estos optaron por comprar esa leche. Una decisión especialmente estúpida porque habían otras opciones al mismo precio y sin la posibilidad de que le hiciese daño a la población. Inclusive, una compañía extranjera y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares hicieron estudios en la leche, confirmando su alto nivel de radioactividad. Pero CONASUPO se negó a rechazar el trato porque en sus propias palabras traería consecuencias comerciales negativas, güey. Así, por la huevonada de algún empresario, cerca de 2.500 toneladas de rica leche irlandesa con un toque de toxicidad mortal entró en nuestro lindo país abanderado por la CONASUPO, que tenía sus propios supermercados populares. En México, esta clase de supermarkets son destinados a la clase trabajadora, teniendo productos como suplementos lácteos con 5% de leche natural o las famosas Big Cola. Conscientes de que estaban haciendo algo incorrecto, los de la CONASUPO pensaron una estrategia baja y ruin, que fue primero combinar la leche contaminada con la no contaminada en un estúpido intento por rebajar el veneno en la menor cantidad posible, así como distribuirla entre las demás leches normales y en distintas partes del país. Así, si sucedía algo, sería más difícil determinar que los culpables eran ellos. Con ya la leche en el aparador, el infierno para las familias más humildes comenzó. Pero lo peor era lo que le pasaba a los bebés, los principales consumidores de leche en polvo. Y por si no sabes lo que provoca la radiación en la gente, esta es una foto de Evan Byers, un atleta que se le hizo buena idea consumir Redditor, un supuesto medicamento con la sustancia radioactiva radio, quien tras consumirla declaró sentirse como un superhombre, hasta que se le cayó la mandíbula. Ahora, si esto le pasó a un atleta y magnate, ¿qué crees que le sucedió a un bebé proveniente de una familia humilde mexicana? Naturalmente, la sociedad se enojó y forzó a la CONASUPO a regresar los cargamentos de leche en polvo, pero no te sorprenderá saber que todo esto fue una cortina de humo, pues en la actualidad se sabe que los desgraciados hicieron creer que regresaron al cargamento solo para más tarde hacer que trajeran la leche otra vez a México. Pues esa leche, al conocerse la información de que estaba contaminada, el gobierno de la República, el gobierno federal, dijo que serían regresadas esas toneladas de leche a Irlanda, pero por un evidente caso de corrupción, esa leche zarpó de Veracruz y fue reintroducida al país por Tampico. La subieron en trenes, llegó al Valle de México en la estación de Pantaco y fue distribuida en muchas partes del país. Muchos niños mexicanos consumieron esa leche. La desgracia no solo fue para los consumidores, sino que en general los trabajadores que interactuaron con el producto se vieron afectados desarrollando cáncer. Manuel Rodríguez Gordillo, un marín y afectado, con la ayuda de Miguel Ángel Valdovinos, un físico nuclear, declararon mediante su experiencia propia y estudios que los cargamentos estaban contaminados, pero fueron despedidos y acusados de difamar a la CONASUPO. Esto se vio demostrado en que varios hospitales infantiles registraron aumentos en casos de cáncer en pequeños de 1987 a 1990. Para finalizar este video, no creo que exista una mejor conclusión que el testimonio de Teodoro y su hija Maribel, quienes vivieron de primera mano el terror de la leche radioactiva de CONASUPO. Por favor, escúchenla y dejen sus opiniones en los comentarios. Mis recursos en aquel entonces eran mejores, pero conocí
dada mi profesión, los laboratorios de CONASUPO, y la verdad en ese entonces eran impresionantes, con una precisión y una limpieza y un orden extraordinario, lo que me motivó a comprar esa leche pues para alimentar particularmente a mi hija. Fueron pasando los años, yendo a unos juegos mecánicos y demás, la niña se sentó en cuclillas y me llamó mucho la atención eso, porque una niña muy dinámica, muy activa, llama la atención. ¿Qué edad tenía ella? Ella iba a cumplir 10 años. Sí. La cuestión es que inmediatamente al día siguiente, porque era domingo, al día siguiente fuimos con su pediatra. El pediatra la revisó de pe a pa, la verdad pues no tiene nada. El mismo pediatra me dijo, bueno, ingeniero, pero si usted tiene alguna inquietud, pues vamos a tomarle una placa. Tomaron las radiografías, tardaron mucho tiempo y yo empecé a sospechar algo porque tardaba mucho tiempo en darnos los resultados. Finalmente nos entregaron los resultados y llevé la radiografía con el pediatra. Me dice, no, pues efectivamente no hay nada, pero vamos, ingeniero, pues hay autoridades superiores que pueden determinar algo más concreto. Me fui, le digo, mis recursos me daban esa posibilidad, fui al hospital ABC, en donde me dijeron, bueno, pues es necesario hacer una biopsia. Mi profesión es otra, yo tenía entendido que las biopsias eran tomar una jeringa, sacar una muestra y listo. Sí. No, esto fue prácticamente una operación y a partir de ese momento, discúlpeme, pues empezó la tragedia. Cuando me entregaron los resultados no estaba el médico titular, el médico que me atendió me dice, bueno, pues aquí hay un problema. Un problema delicado, esto puede ser un sarcoma, hay dos tipos de sarcomas, el de Ewing y disculpe las pausas, no se preocupe. No se preocupe. Y el osteosarcoma, el de Ewing tiene posibilidad de vida de un 25, 30%, sin embargo el osteosarcoma pues es algo más serio y las posibilidades de vida se reducen. Cuando me dijeron 25%, pues dije, pues, Dios mío. Uno de mis hijos, el mayor, pues tiene posibilidades de las cuestiones de la computación y todo eso, y le dijo, hijo, pues comunícate a Estados Unidos, no sé, alguna dependencia de salubridad en donde atiendan cosas de cancerología y a ver si nos pueden ayudar. Estamos hablando del 96, ¿verdad? Porque ella nació en 1986. Así es. Sí. Finalmente terminamos con la embajada se hizo cargo de la comunicación. Señor, no pierda usted el tiempo. Hay 2 hospitales en el mundo que pueden atender esta situación. Uno está en Cleveland y otro está en donde ustedes pretenden entrar, que es una bendición, el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Salió el médico que presidió la reunión y me dice, pues la niña se queda, porque pues, la situación es delicada. Y pues ahí empezó la verdadera tragedia. Fueron años de una lucha intensa, en donde se abocó la ciencia. La verdad es que el hospital es una verdadera bendición, los médicos. Mi hija tuvo alrededor de 40 y tantas operaciones, pero también la cuestión esta de, discúlpeme, que el tratamiento, las quimioterapias. Sí. 40 y tantas quimioterapias, solamente 2 fueron en el área de oncología, que es realmente dramático. ¿Había otros niños ahí con cáncer, ingeniero? Sí, del mismo tipo de cáncer y con la misma alimentación. Es decir, estamos hablando de la leche maldita. Probaron medicamentos, obvio, estadounidenses, rusos, españoles, mexicanos. Se luchó durante muchos años y pues desafortunadamente vino
el desenlace final y terminó aquello. A los 13 años de edad. A los casi 15. Casi 15. Sí, fueron 5 años de lucha. Creo que es una dependencia del gobierno en donde deben dar la información que usted solicite. Creo que es el INAI. El INAI, no recuerdo bien, por el sur de la ciudad. Citaron a las gentes del hospital, la gente del hospital llegó pues molesta porque era una obligación de algo que pues, ya había pasado. Se pidieron los expedientes, no se podían, legalmente creo que no es posible obtener los expedientes, y entonces pues la investigación no puede llegar, no se puede realizar. ¿Estará usted de acuerdo? Además, como le comentaba yo a Guillermo, pues la verdad es que nos estamos poniendo a luchar contra gentes muy poderosas. Estamos hablando de Raúl Salinas de Gortari, que es no sé por qué habemos humanos o hay humanos de esa calaña que no les importa con tal de enriquecerse brutalmente. Ella descubrió en alguna ocasión, me pidió hablar a solas conmigo y me dice, oye, creo que le habían operado de un riñón o de los riñones, no sé. Me dice, tú sabes que he estado leyendo El origen de la vida, Stephen Hawking, la Biblia, y he llegado a una conclusión. Le digo, a ver, hija, pues dime a qué conclusión llegaste. Dios existe. Dios mío, Dios existe. Hija, qué extraordinario descubrimiento y a qué conclusión tan estupenda has llegado. Habla con ese Dios que dices que existe y pídele que te ayude en ese trance tan difícil de tu vida. Y Señor, finalmente se fue.